no solucionables. Vale. Lo que no quita para que, bueno, pues si quieres alguna duda concreta, pues quedamos y estamos, porque yo estoy semanalmente aquí. Ya, vale, el sistema digital, bueno. Vale, pasa. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con la asignatura de Ingeniería de Computadores. Ya nos conocemos y, pues, primeramente vamos a hacer una pequeña introducción, como siempre. Bueno, lo primero, ya estáis al loro, mi nombre y mi email lo conocéis. Os pido que me mandéis, como siempre, un email con el asunto de Ingeniería de Computadores 2 y C2 para que cree una lista. A ver si los que no han venido otra vez. Bueno, como siempre suelo decir, leer bien la guía didáctica, leerla. No un vistazo por encima, sino leerla. Ahí hay cosas que son muy importantes. Os va a hacer falta un ordenador, acceso a internet, por supuesto. Los materiales, ya conocéis cuál es el sistema, o a través de la página web de Vergara, que ya he puesto un enlace a la nueva página. He cambiado la página Moodle del año pasado, porque han cambiado ellos. Me gusta menos la presentación a mí. Sí. Como a todos. ¿Así? Sí. Decía, igual es que es cosa mía que me he acostumbrado a la anterior. Bueno, pues vale, pues queda más opaco todo, pero bueno, ahí está, es lo que hay y punto pelota, ¿no? La dirección es esta, la del curso este, que lo conocéis, y luego, bueno, pues acceso al curso virtual que os voy a contar a vosotros, que no sepáis, hay que estar ahí al loro para ver qué se mueve por ahí. El objetivo de la asignatura de Ingeniería de Computadores 2, pues bueno, pues es la continuación de Ingeniería de Computadores 1, que a su vez era, por así decirlo, se sustentaba en lo que era fundamentos de sistemas digitales. Entonces ya aprendimos con fundamentos de sistemas digitales cuáles eran las tripas básicas que podían tener los componentes de un PC. En Ingeniería de Computadores 1 analizábamos las tripas de un ordenador normal y corriente, de un PC normal y corriente. Y aquí en Ingeniería de Computadores 2 empezamos a trabajar con lo que es la constitución de los ordenadores actuales. Hoy en día todos sabemos que no. Yo tengo un Pentium Core con 4 núcleos. Ostras tú, 4 núcleos. Hablar de 4 núcleos es hablar de 4 procesadores. Entonces, claro, ya no es la estructura que veíamos el año pasado. Ya es Ingeniería de Computadores 2. Vamos a ver qué tipos de microprocesadores tenemos, qué tipos de microprocesadores tenemos, qué se puede hacer para aumentar el rendimiento. Pues hay un montón de cosas. Si miráis el vídeo que tengo grabado del año pasado, si lo habéis leído o visto, espero que sí. Pues bueno, pues ahí ya explico el qué y el por qué, ¿no? Cómo eran ahora, cómo eran antes y cómo son ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de tener 4 procesadores o incluso ordenadores, que los hay, y muchos, no comerciales de sobremesa, pero ordenadores, servidores de verdad, que tienen varios procesadores, no un procesador, sino varios procesadores, y cada procesador tiene varios núcleos, y bueno, así sucesivamente. Entonces, bueno, pues toda esa... Como si, pues sí, claro. Hay placas bases con doble procesador. Bueno, pero no es lo más... no es el de yo no soy tonto. No es eso. Esos son otros, que no son de 600 euros. No. Entonces, bueno, pues aquí es cuando ya empezamos a ver esas estructuras más complejas. Van a ser un punto de vista un poco superficial de esas estructuras y analizando pues, una serie de algoritmos y de semiestructuras que se utilizan para poder compensar todos los problemas que presentan un montón de problemas esos ordenadores que hemos comentado. Bueno, entonces el objetivo de la asignatura pues, va a ser esa. Vamos a ver ahora enseguida cuáles son los 4 capítulos que tiene. Pues la planificación, pues ya os las he colgado en la página de Moodle, pues cuál va a ser la planificación, pues básicamente son 5 clases, 4 temas, blanco y en botella. Entonces, pues bueno, pues eso es. El modo de trabajo también ya lo conocéis. El modo de trabajo lo que consiste es que el día anterior se indicará cuál va a ser el próximo tema, o sea, ya el próximo tema que vamos a trabajar. Hoy vamos a ver hasta Tomasulo, y el próximo día lo que haremos es ejercicios de Tomasulo, media hora, y la otra media hora para empezar a trabajar con el siguiente tema. Con lo cual ya tenéis que traer la información leída, estudiada, leída, ¿no? Y el vídeo visto y toda la historia. Como siempre, os recuerdo lo mismo que la otra vez. Los viernes por la tarde a última hora leer el correo por si acaso, yo os diré que hay clase, o os diré, oye, mira, estoy enfermo y no hay clase y
no perdemos tiempo. Vale, ejercicios. Bueno, sí. Sí. Lo que haremos en clase será resolver dudas, si es que las hay, si hay que explicar alguna cosita que no esté del todo clara en los vídeos y que queráis, sobre todo vosotros, sobre todo mis clases son para los que vienen a clase. A veces cuelgo los vídeos o no los cuelgo porque consigo grabarlos o no grabarlos, pero las clases son para los que vienen a clase. Entonces, si vosotros me decís, oye, no, mira, explica más esta parte o esta parte, pues las explicaremos. Es más, si me podéis decir entre semana, oye, quiero que el sábado veamos este tema, mejor, porque yo, lo que yo en principio sé es lo que aparece en el vídeo. Pues bueno, pues es como, si con eso no habéis sido capaces de entender, para que lo trabaje un poco más, para que lo podamos trabajar en clase. Y pretendo es hacer ejercicios. Hasta ahora en las grabaciones no hay prácticamente ejercicios, pues porque había que dar clases hasta ahora. Entonces ahora ya están las clases dadas, entonces ya me voy a centrar más en ejercicios que estén por ahí hechos, ejercicios de exámenes y cosas por el estilo. Vale, como en sistemas digitales y ingeniería de computadores 1, ¿colgarás los ejercicios antes de...? Ya están colgados los de hoy. ¿Ah, sí? Los de hoy ya están colgados. Vale. O sea, los que vamos a hacer hoy en clase ya están. Entonces, bueno, pues ya el sistema es ese. Vosotros, yo os voy a decir el próximo día lo que vamos a ver y entonces os vais a encontrar esos ejercicios colgados. Probablemente no el lunes, pero el viernes seguro. Entonces, eso ya está ahí. Y luego, pues bueno, pues la asistencia a tutorías, la verdad es que no sé qué horas tengo de tutoría de esto, pero bueno, pues yo estaré a la segunda. De 9:30 a 10:30. De 9:30 a 10:30, bueno, pues ahí estaré. Entre las dos, de 9:30 a 10:30 tengo las dos tutorías, pues por ahí andaré. Vale. Y bueno, pues tenemos la prueba, cuidado, hay que leerse bien la guía didáctica. Y con respecto a la prueba de evaluación a distancia, pues bueno, pues yo lo que os tengo que decir es que es una prueba de carácter no obligatorio y que vale un 10% de la nota. Pero si no lo haces, estás al 99%. Estás al 90% de la nota. Bueno, pues vale, pues la podéis hacer, tal y como nos dice aquí, ¿no? Pero bueno, pues no sé, yo no sé, vosotros veréis. Pero ahora que no me oye nadie, yo no lo haría. Porque la cantidad de recursos que requiere el hacer la práctica para luego lo que te aporta para el estudio de la asignatura, pero bueno, si la queréis hacer, la hacéis, ya la ha hecho la gente, a veces me la ha entregado, yo la he corregido, punto pelota. Ya está el coste. Sí, está. Pero bueno, vosotros veis, es un simulador, realmente es una práctica que normalmente no pasa del capítulo 1. No. Y el capítulo 1 tiene 3 tipos de... o sea, yo siempre, ya sabéis, que siempre hablo con respecto a lo que ha sido hasta ahora el examen. Si luego cambia, yo ya... Pero tiene 3 tipos de problemas y para esos 3 tipos de problemas, pues la práctica... Bueno, pero en fin, punto, pelota. Yo no voy a decir que no lo hagáis porque si no igual me mandan de aquí. Y bueno, pues ahí está. Bueno, entonces, sin más, pasamos directamente al capítulo. Y en este capítulo, bueno, la guía didáctica la tenéis aquí, no os voy a decir nada, vosotros miradla, tiene 4 temas: procesadores segmentados, superescalares, los VLIP y los paralelos. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo poco a poco. Es un lío, pero a medida que vas desmarañando el lío, es hasta bonito. Pero bueno, hay que desmarañar el lío, hay que meterse y hay que decir, que romper barreras. Entonces, bueno, pues eso va a ser. Con lo cual, lo que hemos dicho, básicamente será a día. Normalmente, si habéis visto en la programación, pongo en un día el final de un tema y el principio del siguiente. Un poco, pues, intentaré que sea así. Y sin más, pues, como siempre, el primer tema es procesadores segmentados. Esta es la primera... Bueno, no voy a dar la teoría, por supuesto que no. Este es el índice. Bueno, ya sabéis que lo que tengo hecho yo es un resumen del libro. Sabéis que, no lo he dicho, lo miréis en la guía didáctica, que creo que dejan meter el libro en el examen. El libro que puede tener anotaciones, que puede tener post-it por ahí, marquitas. Yo os aconsejo que vayan hechas las marcas. Entonces, bueno, pues este es un resumen de lo del libro, que es lo que yo utilizo para hacer los resúmenes que tenemos colgados, que tengo en los vídeos, con unas pequeñas variaciones que he metido para intentar que se entiendan mejor.
Entonces, este primer tema es el tema de procesadores segmentados. Entonces, bueno, pues los procesadores segmentados, vuelvo a insistir, esto está explicado ya en el vídeo, no voy a volver a explicarlo. Los procesadores segmentados, básicamente, voy a explicar un par de cositas. ¿Qué es la diferencia entre los procesadores RISC y los CISC? Esto siempre ha sido una evolución. Los procesadores CISC son los que tienen un set complejo de instrucciones, que son unos microprocesadores que en su momento pues, tuvieron su éxito porque fue la tendencia a aumentar la velocidad. Aumentar la velocidad de los ordenadores en un primer momento consistía en hacer unos microprocesadores primero en el silicio, hacer que el silicio fuese lo más rápido posible. ¿Recordáis aquella, como digo en el vídeo también, aquella carrera que había por tener un procesador cada vez con una frecuencia de reloj más alta, hasta que se vio que aquello tenía un techo? Entonces, al tener un techo hubo que buscar otras historias. De todas formas, hasta llegar a ese techo, lo que se pretendía, lo que se pretendió era hacer unos procesadores que, a pesar de ser mucho más complejos, me pudiesen hacer unas determinadas instrucciones también complejas, pero de una manera relativamente rápida. Con lo cual, el resultado del hardware de los procesadores era un hardware muy complejo y muy específico, incluso para cada grupo de instrucciones. Pero claro, eso fue un problema. Entonces, lo que se hizo fue tirar hacia los procesadores que los RISC, computadores con un set de instrucciones reducido. Aquellos, como acuerdo, yo lo digo en el vídeo, lo tengo que volver a repetir, los primeros microcomputadores, no procesadores, sino computadores. Tenemos en cuenta que la diferencia entre un microprocesador y un microcomputador es que el microprocesador es solamente el cerebro, es solo el Pentium, mientras que el microcomputador es un circuito integrado que tiene dentro un microprocesador y además una serie de periféricos. Se utiliza mucho en sistemas embebidos. Entonces, bueno, pues surgieron con aquellos PIC de microchip, que fueron los que sacaron una estructura en la cual el microprocesador era un microprocesador que tenía un set de instrucciones muy pequeño. Una gran ventaja tenía aquello, y era que cuando se programaba en ensamblador, los programadores no tenían tantos problemas para entender el lenguaje de programación. Y otra estructura que tenía era que utilizaba la estructura pipeline. Y este fue el primer garrotazo, el primer cambio de estructura. Estuvieron una temporada, como os he comentado, en paralelo, trabajando los dos computadores, estos para aplicaciones de ordenadores grandes, de sobremesa y cosas y superiores, y estos a nivel de microcomputadores, de aplicaciones pequeñas. Entonces, bueno, convivieron en paralelo, hasta que se vio que los procesadores tenían un techo, y al tener un techo, pues se pensó, coño, vamos a ver qué nos ofrece la estructura RISC, la estructura pipeline, para hacer procesadores. Y fue cuando ya se decidió tirar para ello. Lo que cambia entre una estructura pipeline y una estructura de ordenadores con un set complejo de instrucciones, bueno, lo que ha permitido es hacer son estos dos elementos, ¿no? Estas dos opciones que yo estoy canso de repetirlas, lo que es el paralelismo y sobre todo la localidad espacial y temporal. Entonces, es lo que nos ha permitido tender a la estructura de procesadores segmentados, hiperescalares, lo que sea. Eso y la estadística. Aquí en este capítulo todavía no vamos a jugar con la estadística, pero en otros capítulos sí. Entonces, bueno, pues esas dos cosillas. Tenemos aquí diferentes tipos de estructuras a nivel teórico. Bueno, lo tenéis explicado en el vídeo y queda, no vamos a volver a meterlo porque es un poco teórico. Una estructura teórica no, es fácil de entender. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar de procesadores normales de un solo núcleo a estructuras paralelas. Estructuras paralelas, como también veremos a lo largo de esta asignatura, vamos a tener de dos tipos: estructuras de datos y estructuras funcionales. Estructuras paralelas funcionales van a ser aquellos como lo que conocemos del Intel Core Duo, o sea, el Duo o el 4, ¿no? Es decir, 4 microprocesadores en un microprocesador, y yo voy a poder tener ejecutándose 4 instrucciones en paralelo. Entonces, es el paralelismo funcional. Sin embargo, hay otro tipo de paralelismo, que es el paralelismo de datos. Y es algo así como que, si yo tengo que sumar dos vectores,
en vez de hacer como conocemos por la programación tradicional, de ir sumando los dos primeros posiciones, guardar en una posición de memoria, luego la siguiente, podría ser. Decir, no, mira, yo me cojo los dos vectores, los divido en 4 grupos, los vectores, y cojo y hago las operaciones en una estructura funcional, que hago, este cuerpo me va a hacer la suma de un cuarto de vector, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Con lo cual, acabo el procesamiento de ese vector en la cuarta parte del tiempo. ¿En base a qué? A una distribución de datos, una división de datos. Bueno, diferentes tipos de paralelismos, como tenéis ahí, y esto, aquí empezamos a entrar en materia. Esta transparencia que es un poco así banal, pues no lo es. Esto nos ayuda a centrarnos. Y además nos va a ayudar porque, si os dais cuenta, el primero era segmentado, el primer capítulo, el segundo superescalar, el tercero no es super segmentado, pero por lo menos los dos primeros capítulos los tenemos aquí. ¿Cuáles son las diferencias? Un procesador no segmentado es este. ¿Recordáis que cuando habíamos visto en Ingeniería de Computadores 1, o incluso os remitía unos apuntes de Estructura y Tecnología de Computadores 1, en el cual se veía paso a paso cómo se ejecutaban las instrucciones de un ordenador? Pues bueno, pues esta es la estructura típica en la que yo lo que digo es que toda instrucción tiene una serie de fases. Recordáis que ya os metí la chapa de la importancia que tenía. O sea, una instrucción tenía una fase de búsqueda, una fase de decodificación, una fase de ejecución y una fase de almacenamiento. Entonces, eso es una instrucción. Y eso yo no lo hago en un ciclo de reloj. Yo para eso normalmente necesito, como sistema secuencial que es, 4 impulsos de reloj. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es, en una primera parte me voy a traer, como siempre vuelvo a lo mismo, me voy a ir a la memoria, voy a traer el código de operación al registro de instrucciones y lo voy a decodificar. Primera fase. Segunda fase, bueno, y la voy a dejar en el registro de instrucciones. Segunda fase, la fase de decodificación. Yo voy a decodificar esa instrucción para saber cuál es la instrucción que tengo que ejecutar. La tercera fase, la fase de ejecución. Es decir, poner en marcha todas aquellas historias que hablábamos, las partes de la lavadora, para que se produzca la ejecución de esa instrucción. Y la cuarta fase es, si tenemos que almacenar en memoria, coger el resultado de esa operación y llevarlo a memoria. Entonces son fases. Por eso aquí vemos que en un procesador no segmentado, suponiendo que tenga instrucciones de 5 fases, pues bueno, pues esto es la ejecución de una instrucción en la cual tenemos 5 fases, 5 impulsos de reloj, y cuando termina una, me paso con la siguiente instrucción, punto pelota. Con lo cual, pues bueno, pues yo veo aquí que en ejecutar una instrucción tardo 5 T's, 5 unidades de tiempo. Sin embargo, un procesador segmentado, o de pipeline, es uno que lo que tiene es bien estancado, y eso me va a permitir con los procesadores segmentados. Tengo yo bien estancadas las partes que componen cada una que componen una instrucción. Hemos dicho que primero yo tengo la fase de búsqueda, luego los vamos a ver. Pues yo lo que me hago es, me traigo el código de operación desde la memoria, me lo traigo al registro de instrucciones. Vale. Con el siguiente impulso del reloj empiezo a decodificar. Pero si cierro convenientemente las compuertas hardware, voy a tener libre el bus de direcciones y el bus de datos. Con lo cual lo que puedo hacer es, mientras estoy decodificando, puedo, si tengo el hardware preparado, ir a la siguiente posición de memoria y traerme el siguiente código de operación y meterlo en el registro de instrucciones. De forma que, con el siguiente impulso de reloj, esta instrucción que ya está decodificada, paso a ejecución. Esta que estaba en el registro de instrucciones, paso a decodificación. Y la siguiente instrucción que tengo en memoria, la meto en el registro de instrucciones. Es decir, voy haciendo una secuencialidad tal que así. Entonces, a eso es lo que se conoce como procesador segmentado. Tenemos una unidad, un procesador, pero está suficientemente partido y segmentado para ir trayendo diferentes partes de diferentes instrucciones. Mientras que los superescalares, lo que hacen, como se puede ver aquí, es meter 2 instrucciones al mismo tiempo. Es decir, va a memoria, trae 2 instrucciones, amigo, tiene que tener 2 registros, es decir, tengo que tener duplicado el procesador. Meto una instrucción en un registro de instrucciones y otro en la otra. Siguiente impulso de reloj, lo que hago es poner a decodificar las 2. Siguiente a ejecutar las 2. Así sucesivamente, es decir, voy ejecutando instrucciones de a 2 en 2, como se puede ver aquí. En la primera unidad de tiempo entran las 2 instrucciones. Siguiente unidad de tiempo decodifico. Siguiente tal. Pero claro, ya con la siguiente unidad de tiempo traigo las 2 siguientes.
con lo cual aumento el rendimiento. ¿Eso sería un procesador de 2 núcleos en pipeline? Punto. Bueno, ya está. Se puede meter más rollo, pero es lo que es. Punto. Y luego tenemos los super segmentados, es decir, que lo que tengo yo es incluso cada una de las etapas que componen la segmentación, dividirlas en cachos. Con hardware. Estoy hablando, es que a mí yo no puedo evitarlo. Hay muchas maneras de indicar esto, de explicar lo que es el pipeline. Pero a mí me gusta explicar la que explico en el vídeo, y siempre la misma, el canal de Panamá. En el canal de Panamá, yo lo que tengo es una serie de compuertas, tengo 10 compuertas. Lo que hace es entra un barco. Coge ese barco, se cierra la compuerta por la que ha entrado, se levanta el agua, se abre la siguiente compuerta y pasa el barco. Ya está, la siguiente. Se cierra esta compuerta y ya este agua que tenía aquí ya está libre. Puedo bajar el nivel para ir abriendo la compuerta para que entre otro barco y cierro la compuerta. Y voy subiendo el nivel de este y el nivel de este. Es decir, tengo varias compuertas trabajando al mismo tiempo. De forma que el tiempo que va a tardar en pasar un barco todo el canal de Panamá será 10 horas. Ya. Pero en el canal de Panamá pasan a un ritmo de un barco a la hora. Que es distinto. Hay muchas comparaciones, por ejemplo, en los procesos de fabricación serie de los coches. También se puede entender. Pero a mí me gusta más este de Panamá porque estoy hablando de compuertas. Y cuando estoy hablando de hardware tengo que estar hablando de compuertas. Porque como he dicho ahora, cuando yo estoy decodificando, cuando yo paso a la fase de decodificación de una instrucción, quiere decir que lo que tengo en el registro de instrucciones, abro una serie de puertas triestado o puertas lógicas y lo paso a la fase de decodificación. Y cierro estas puertas para que otra instrucción pueda entrar en el registro de instrucciones. O sea, es importante eso. Bueno, pues lo tenemos aquí explicado, lo tenéis ahí. Y pues bueno, pues ¿ello qué va a suponer? Ello va a suponer un aumento del rendimiento del ordenador. Punto pelota. Dicho así de fácil, ¿no? Si yo tengo un doble núcleo, quiere decir que yo puedo coger instrucciones de 2 en 2 y ejecutar de 2 en 2, con lo cual el rendimiento del sistema se multiplica por 2. Bueno, eso ya. Por eso estamos en esta asignatura, porque eso no es verdad. O mejor dicho, para que intentar que eso sea lo más verdad posible, va a suponer una complejidad enorme de hardware, y de algoritmos y de historias que vamos a tener que verlas. Y eso es, pues bueno, pues medidas para evaluar el rendimiento, pues tenéis aquí. No voy a meter yo otra vez, lo tenéis explicado en el vídeo y no creo que haga falta explicar más. Diferentes ejemplos, diferentes modelos de medida de rendimiento. Bueno, pues tenemos aquí un montón y yo os aconsejo que le echéis un vistazo. Si tenéis dudas me preguntéis, pero no sé, no merece la pena que yo me ponga aquí a explicar estas fórmulas. Y si queréis que merece la pena me lo decís. Lo único que sí me quiero meter un pelín es aquí. A ver, en esta transparencia, más o menos, lo que hago es, todo lo que hemos contado aquí, aplicarlo aquí. Eso es un poco interesante. Por ejemplo, en un procesador tradicional no segmentado en el que tengo 2 instrucciones como estas, pues ¿cuáles son las medidas de rendimiento? Pues las medidas de rendimiento son el CPE. Yo tengo problemas de memorización, punto. Son mis problemas. Por eso he colocado aquí la chuleta. ¿Y qué es el CPE? Número medio de ciclos entre inicio de ejecución de instrucciones. Es decir, ciclos por ejecución, por inicio de ejecución. Entonces aquí me está diciendo que el CPE es 5. Hombre, claro. Aquí entra una instrucción y la siguiente instrucción no entra hasta que pasan 5 impulsos de reloj. El IPE, que es el número medio de instrucciones que se emiten, no me gusta nada esta definición. En el libro igual está hasta un poco mejor. Yo, y además lo tengo puesto en bolígrafo, ¿no? Instrucciones por emisión. Instrucciones por emisión. Entonces, en este caso, ¿cuántas instrucciones se emiten en un instante determinado? Una. Instrucciones por emisión, una. Sin embargo, si os dais cuenta, vamos a ir analizando todos. Vamos a ir analizando, por lo menos, estos que tenemos aquí. No segmentado. Segmentado, superescalar, y este es el VLIP. Vamos a ir viéndolos. ¿Cuál es la diferencia? Le voy a hacer esta jugada. Pues, ¿cuál es la diferencia? Entonces vemos aquí, ¿no? En ciclos emisión, ciclos por emisión, es decir, cada cuántos ciclos se emite una instrucción, 5. En este caso, los ciclos por emisión son 1.
Porque yo estoy emitiendo una instrucción por cada ciclo de reloj. Por cada instante, T1, T2, T3, T4, voy emitiendo una instrucción nueva. Una. En este caso, ¿cuántas instrucciones emito yo por unidad de tiempo? En este instante, ¿cuántas instrucciones emito yo? Dos. Ciclos... no, esto es instrucciones por emisión. Ciclos por emisión. Este es número medio de ciclos entre inicios de instrucciones. He metido la pata. Entre esta, aquí se inician instrucciones y aquí también se inicia. Número de ciclos, un ciclo. Y en este otro también es un ciclo. Si decimos este otro, el IPE, instrucciones por emisión, aquí se mete una instrucción por emisión. Aquí es una también. ¿Aquí cuántas son? Aquí son dos instrucciones. Es decir, en el momento en que yo emito, ¿cuántas emito? Dos. Y en esta, aquí no sé por qué dice que es una. Bueno, ojo. Aquí es una. Lo que pasa es que la instrucción está partida. Ya las veremos, lo sube el hilo. Entonces, una instrucción son dos flujos de secuencias. Entonces, aquí también se emite uno. La siguiente es CPI, ciclos por instrucción, es decir, número medio de ciclos por instrucción. Número medio de ciclos por instrucción. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en hacer aquí una instrucción? Por término medio. Ojo, a ver, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse aquí una instrucción? 5 ciclos. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse aquí una instrucción? 5 ciclos. Ahora bien, número medio, en este caso son 5. 5 ciclos por instrucción. Sin embargo, aquí es 1, lo que decíamos del canal de Panamá. Realmente un barco 10 horas, pero sale a un barco por hora. Entonces, este es el caso. Este es uno de los parámetros más importantes para indicar el rendimiento. En esta que tenemos aquí, ciclos por instrucción, medio. Porque yo voy aquí ejecutando 2 instrucciones por unidad de tiempo. O sea, la mitad, 1. La mitad no, 0,5. Y en este caso, pues también 0,5, porque es lo mismo. Y luego... ¿Qué diferencia entre la IP y CP? Porque... La IP... no, uno es instrucciones que se emiten por unidad de tiempo. Que se emiten. Entonces, aquí, ¿tú cuántas emites? 2. Aquí, ¿cuántas emites? 1. Para que eso a mí no me da una medida real de rendimiento. A mí más me da una medida real de rendimiento el número de instrucciones por segundo, punto. O en este caso, el CPI, los ciclos por instrucción, ciclos medios por instrucción. Eso sí me da un... Y luego la OPI, que es número medio de operaciones que puede codificar una instrucción, pues bueno, pues en este caso 1, 1, 1 y en este caso 2. Eso es sin mayor importancia. Bueno, visto esto, continuamos. Tenemos otra serie de medidas, bueno, millones de instrucciones por segundo, los MFLOS, millones de instrucciones por coma flotante por segundo. Es una medida de rendimiento, pues bueno, pues mide la velocidad de ejecución, pero no es una medida real tampoco de rendimiento. Porque sí, más o menos instrucciones por segundo, pero luego hay que mirar la complejidad de las instrucciones, la segmentación, muchas historias hay. La que sí nos interesa es esta medida de rendimiento, el SP. Es decir, y esto sí, aquí sí vamos a hacer hincapié. Es decir, el orden de mejora, no de rendimiento sí, pero de mejora, de funcionamiento de un ordenador. Se mide con el SP, que es el speed up. Es decir, bueno, pues la subida de velocidad que tenemos. Como fórmula genérica es igual al rendimiento que se consigue ahora dividido por el rendimiento original. Punto. Entonces tiene que ser, lógicamente, para que sea un mejor rendimiento, mayor que 1 o mayor que el 100%. Eso va a ser. Sin embargo, y es aquí donde entramos con nuestras historias, tenemos una ley que alguna vez las caché y ya la habíamos mirado, y aquí la tenemos, que es la ley de Andal. Que lo que me dice es la ley de Andal es que sí, que tú puedes conseguir un aumento de rendimiento en un ordenador, pero ten cuidado que va a ser en determinadas partes de un ordenador. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo es que la capacidad de rendimiento de un ordenador, el speed up, el aumento de velocidad, básicamente va a ser igual a P, que va a ser el rendimiento con la mejora. Esto lo explico con un poco de detalle porque preguntas a mí. El P, que es el rendimiento de la mejora, es decir, bueno, yo a un ordenador le he metido un coprocesador matemático y he conseguido un aumento del rendimiento
de ese ordenador de 9 veces, o de 2 veces, o de 3 veces. Pues ese es el valor. El 2, el 3, el 4, el 1 no voy a decir porque si digo que he conseguido un índice de mejora de 1, no he conseguido ninguna mejora. Dividido por 1 más F por P menos 1. P otra vez es el índice de mejora, el aumento de rendimiento, y la F, al loro, es la fracción de tiempo de ejecución en la máquina original en la que no se puede aplicar la mejora. Es decir, si yo a un ordenador, a un procesador, le meto un coprocesador matemático y consigo que las operaciones matemáticas tengan un aumento de rendimiento de un 300%, 3 veces o 4 veces, no quiere decir que con ello yo vaya a conseguir que ese ordenador vaya 3 veces más rápido. Porque ese ordenador tendrá operaciones matemáticas y operaciones no matemáticas. Yo he conseguido velocidad en las matemáticas, pero no en las no matemáticas. Entonces, para ver el rendimiento, tengo que tener en cuenta la frecuencia de las instrucciones que utilizan la mejora. Entonces, eso es precisamente, viene en relación de esta F que tenemos aquí. Como esto explicarlo es un poco rollo, así, en abstracto, vamos al concreto y punto pelota. En este ejemplo que tenemos aquí, y además es fácil de entender, si una máquina pasa un 25% de su tiempo procesando instrucciones en coma flotante, la cuarta parte del tiempo, y se mejora la máquina haciendo que estas instrucciones se ejecuten en la mitad de tiempo, o sea que P es igual a 2. Entonces, la mejora real, la ganancia real de esto va a venir en función de la fórmula que hemos dicho del SP. Esta fórmula de SP, que como hemos indicado ahí, SP, va a ser igual, como hemos dicho, a P dividido por 1 más F por P menos 1. Es decir, en este caso SP va a ser igual. La mejora es 2, porque hemos dicho que conseguimos duplicar la velocidad. Dividido por 1, que es una constante, más F. ¿F qué es? F es la frecuencia no del tiempo que utilizo, sino del tiempo, ya lo veremos, de 1 menos el porcentaje de tiempo que utilizo la mejora. En nuestro caso estamos hablando de un 25%, entonces sería 1 menos 0,25. Y todo ello multiplicado por, en este caso, como la ganancia es 2, esto es una constante, 2 menos 1 es esto. Entonces aquí me da que la mejora, no sé si dónde lo tengo, la mejora es de un 14%. Bueno, si hacemos esta operación, SP me da 1,14. Ah, eso, 1,14. Con lo cual quiere decir que tengo una mejora del 14% o de 1, para mí de 1,14. ¿De acuerdo? Vamos a ver si le sacamos un poco de sentido a esto. Y a mí me gusta verlo así porque se entienda la primera. Si queréis exagerar, si alguna vez no os acordáis cuál era la relación. Imaginaros que yo la mejora que meto, se la meto en una estructura que mejora todo, el 100%. Es decir, yo tengo un procesador que utiliza coprocesador matemático, que le he metido un coprocesador matemático para hacer operaciones en coma flotante, pero es que ese procesador solo hace operaciones en coma flotante. Con lo cual voy a conseguir que esto, en lugar de ser un 25%, ¿cuánto sea? De un 100%. Si consigo que eso sea un 100% y aplico la fórmula, yo digo que es un truco, Si yo aplico la fórmula, en lugar de ser un 0,25, sería un 1. Con lo cual, si yo aplico esto, me encuentro con que 1 menos 1, 0 por 1, más 1, 2 entre 1, 2. Pura lógica. Yo he hecho una mejora con la que voy a aprovecharla al 100% y consigo esa mejora de velocidad en todo el proceso. Entonces, claro, aquí tenemos que andar, y es muy importante en los ordenadores, ver qué aplicaciones... De hecho, a mí siempre me suele gustar poner el mismo ejemplo, ¿no? Pero es que yo tengo un servidor que anda lento, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es, voy a comprar un ordenador nuevo y le voy a poner una CPU de la leche, porque, joder, es una CPU que va a una velocidad de miedo. Y resulta que luego vemos que ese servidor es un servidor web. O sea, a final de cuentas, un servidor de ficheros. Que lo único que tiene que hacer es ir a disco, coger lo que hay en disco y sacarlo para afuera. Pues eso un tonto lo puede hacer. O sea que la ganancia que tú has cogido ahí no te ha servido para nada. En esos casos, como ya sabéis, lo que tenemos que hacer es mejorar por lo menos velocidad de disco.
mejorar velocidad de red, y si queréis, no sé, de cierta manera también, mejorar la velocidad de memoria RAM. Pero la CPU, con que tengas una vieja, te da por saco y mantenido. Entonces, bueno, pues aquí es lo que se quiere llegar a ver. Bueno, dicho esto, y en vez de ver otro ejemplo que lo tenéis aquí, ya que lo tenéis ahí, está ahí, y no lo vamos a hacer, lo que sí voy a hacer es, pues bueno, pues como ya sabéis, suelo coger los exámenes de los últimos años, y he cogido los de los 3 últimos años, y he mirado los ejercicios, y aparece este ejercicio, este. De septiembre del 2012, reserva. Es aplicar la fórmula. Simplemente dice, tras añadir un nuevo procesador a un computador, se logra un aumento de la velocidad de ejecución de 9. Se observa que tras aplicar esta mejora, el 55% del tiempo de ejecución se está utilizando el nuevo procesador. O sea, yo voy a conseguir una mejora, bueno, no lo he dicho antes, o sea, siempre toda mejora que yo haga va a estar limitada por la frecuencia en la cual voy a estar utilizando esa mejora. O sea, va a tener un límite, que va a ser ese, ¿no? Entonces, bueno, se observa que tras aplicar esta mejora, el 55% del tiempo está utilizando el nuevo procesador. ¿Qué porcentaje del tiempo de ejecución original se ha reducido gracias a la mejora? Por lo que hemos dicho antes. SP va a ser igual a P por 1 más menos F, que multiplica a P menos 1. 1 más. 1 más F. 1 más F. 1 más F, sí. Entonces, teniendo en cuenta que F es igual a 1 menos, 0,55. en este caso, menos 0,55. Esto me va a dar igual a 9 dividido por 1 más 1 menos 0,55, 0,45, multiplicado de 9 menos 1, que es 8. Y eso nos da, no tendréis hecho. Bueno, yo sí, tengo 8 por aquí, no voy a ponerme a calcular. Me da 1,95. Pues esto me da a 1,95. Es decir, he conseguido un aumento del 195%. Quiero volver a hacer la misma chapucilla que os he dicho antes. Si esto fuese el 100%, querría decir que esto sería 1 menos 1. 1 menos 1 sería 0. Con lo cual, 8 menos 1, 9 menos 1, 8. Más 1... No, 0. va, sí. Entonces sería 0. 0 por esto, 0. Con lo cual, 9 entre 1, 9, conseguiría un aumento del... De 9 veces. No me salen las cuentas, No, sí, el factor de 9, ¿no? Si el 100% del tiempo. Sí. No, me saldría el 100%. No, eso sí está bien. Pero lo que no me sale, no me gustan, es la cifra del 1,95. Debería de ser, ¿no? Por eso, no me sale. Alrededor del 4,5. Exactamente, debiera de ser próximo al 4, una mejora del 4,5. Ahí hay algo que no me sale. No, pero y la operación está bien. Porque 9 menos 1 es 8, por 0,5 es 4, más 1, 5, 9 entre 5, y la operación está bien. No sé por qué, pero hay algo que no me cuadra. Ahora, no me lo he planteado hasta ahora. Sí, da 1,95. Sí, pero... Sí, pero a mí, el instinto Sí. no me lleva ahí. Bueno, lo dejamos así. O sea, a mí también me daría un 4. A mí también me pide que sea un 4 y pico. Pero bueno. Vale, ya lo volveré a mirar y en caso de que vea algún fallo ya os comentaré. ¿Vale? Vale. Yo por más que lo he mirado por ahí, y además en otros ejemplos que hay, es siempre lo mismo, pero... Bueno, ahí lo dejamos. Seguimos con lo nuestro, que todavía tenemos que acceder a otros puntos. Bueno, características de los procesadores segmentados, otra vez lo mismo. Las diferentes etapas, cuando tenemos un segmentado, un pipeline, vemos cómo van entrando las diferentes etapas que tenemos, y lo tenemos ahí. Entonces, bueno, pues tenemos, muy importante, y aquí ha habido
aquí ha habido una estructura, ¿no? Lo que se tiene que cumplir en todo procesador segmentado es que la estructura tiene que ser equilibrada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, una cosa es partir, una cosa es querer partir la ejecución de las instrucciones en cachos, para lo cual las instrucciones, todo el set de instrucciones que tiene que tener, tiene que ser muy similares. Porque si imaginaros, si yo pretendo hacer con un ordenador una operación de multiplicación en coma flotante y además pretendo hacer con ese ordenador una suma de dos puñeteros números, no es lo mismo. O sea, lo que es la fase, por ejemplo, de ejecución, no es lo mismo. No es lo mismo tener que sumar dos registros, uno a otro y el resultado a otro registro, que pretender coger en coma flotante, que tengo que decodificar, tengo que sumar el exponente, tengo que hacer esto, tengo que coger el símbolo, el signo, lo tengo que meter... Eso implica unos pasos mucho más complejos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo simplemente me limitase a coger un procesador que tenga un set de instrucciones complejo y hacer el pipeline, partirlo en cachos, la fase de búsqueda, la fase de decodificación va a ser lo mismo en una instrucción compleja que en una sencilla. La fase de ejecución, amigo, unas instrucciones van a tener fases de ejecución tontas, la más tonta, mover un dato de un registro a otro, punto. O la más compleja, hacer una división. Hostias, ahí no van a tardar los mismos tiempos. Con lo cual lo que resulta es que yo, si lo tengo todo en instrucciones complejas, tengo un set de instrucciones, o sea, tengo una estructura que no está equilibrada. Porque unas fases de unas instrucciones, la de ejecución de unas instrucciones va a tardar una unidad de tiempo y en otras va a tardar 8 unidades de tiempo. Y esa es una estructura que no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en estos ordenadores que tienen un set resumido de instrucciones, que están trabajando en pipeline, que están segmentados, es que no se pueden hacer instrucciones complejas. De forma que si yo quiero hacer una división, tengo que fabricar la división en base a instrucciones simples. Le tengo que hacer una función, un programita que sea capaz de ejecutar eso. Vamos a decir, es que entonces se ralentiza el sistema. Efectivamente, se ralentiza el sistema ahí, pero se adelanta en lo otro. Entonces, bueno, pues tengo que tener un sistema muy equilibrado. Un sistema en el que además, como vamos a ver, me interesa que todas las fases duren lo mismo. Ya veremos ahora el porqué. Lo fácil es decir, no, yo corto en cachos y punto pelota. Ya, pero en estas estructuras, lo que me interesa es que, daros cuenta, cuando aquí yo, fase de búsqueda, aquí decodificación, aquí ejecución. Resulta que cuando esta instrucción está ejecutando, ¿cuánto tiempo tiene para ejecutar para que el sistema esté equilibrado? Un tiempo t. ¿Por qué un tiempo t? Hombre, porque es el tiempo que este t me va a tardar esta instrucción en traerme de la memoria al bus de instrucciones, o el tiempo que esta me va a tardar en decodificar. Me interesa que estos tiempos sean iguales en las diferentes fases. ¿Para qué? Para obtener un buen rendimiento. Ejemplo, lo explico en el vídeo y lo digo aquí. Si yo en el canal de Panamá me encuentro que un canal, que una compuerta tiene una distancia de 10 kilómetros y un barco tarda en pasar esa compuerta 10 horas, pues va a resultar que sí, efectivamente, en la primera compuerta va a tardar en entrar un barco 1 hora, va a tardar 1 hora en la siguiente, 1 hora en la siguiente, pero resulta que tiene que esperar 9 horas a que el barco que iba por delante termine de pasar toda esa estructura, toda la compuerta de 10 kilómetros. Tiene que ser un sistema equilibrado y eso va a ser a veces un problema y a veces eso nos va a obligar que cojamos y decir, pues mira, una etapa que normalmente podría ser una fase, la de búsqueda suele ser una fase, la de decodificación un tiempo de reloj, un ciclo de reloj, y la de ejecución a veces se parte en cachos, ¿no? Pues para tener esa opción. Es como si yo digo, no, pues mira, yo tenía una compuerta de 10 kilómetros, voy a poner una compuerta en el medio, aunque sea una compuerta, una esclusa que sea totalmente horizontal, voy a colocar en medio una compuerta, para que cuando un barco pase de uno a otro le puedo cerrar, sigue en su mismo nivel y puedo trabajar con la otra que tenemos aquí. Por eso tiene que ser un sistema equilibrado y es muy importante. Bueno, pues tener aquí los cauces y aquí otra cosa también muy importante, muy importante, es que trabajéis esto. Esto da la sensación cuando está aquí, yo en el vídeo lo explico, no lo voy a volver a explicar. Da la sensación de que esto es, bueno, pues como que no sirve para nada. Imprescindible hacerme caso de estudiaros esto.
Esta es la arquitectura segmentada genérica. Es decir, en este libro se explican un montón de cosas. Para poder explicar ese montón de cosas, lo que se hace es coger una estructura básica de un procesador segmentado. ¿Qué estructura? Pues una que se han inventado los que han hecho el libro. Entonces ellos han dicho, pues mira, a partir de ahora vamos a trabajar todos los ejemplos que hagamos, todos los ejercicios que hagamos, los vamos a trabajar en base a la estructura de este procesador segmentado. Y aquí se estudian las características del procesador segmentado, que son estas. Y vuelvo a insistir que tenéis que mirarlas. El número de operadores, hay que mirar esto, el número de operadores que tienen las aritméticas lógicas y el número de operandos. En nuestro caso, de este procesador, lo que tenemos son 3 operandos, y ninguno de ellos hace referencia a memoria. Es decir, es una estructura de registro-registro. Ojo, los operandos, no digo las instrucciones. Los operandos lo que no pueden hacer es ninguna instrucción que me sume el registro 1 con el registro 2 y el resultado me lo guarde en memoria. No existe esa instrucción aquí. Aquí, ¿podría existir? Sí, pero el que se ha inventado esto para trabajar sobre ello ha dicho que no. Punto. Más detalles, bueno, lo tenemos aquí. El repertorio de instrucciones, registros con que nos vamos a encontrar en este. Son 2 registros, 32 registros de 32 bits, numerados del R0 al R31, o se puede trabajar en registros de coma flotante que tiene también otros 32 registros, del el F, R registros normales, F coma flotante, del F0 al F31. Estos pueden trabajar por parejas, de forma que serían de doble precisión. O sea, que serán el F2, 4, hasta... Son los mismos, pero pueden trabajar en parejas. Quedaros con eso, Tipos básicos de instrucciones que tiene este simple procesador. Aritméticas lógicas, transferencia de datos, bifurcaciones y saltos condicionales. Más cosas con que nos encontramos en este. Opa. El set de instrucciones. ¿Cuál es la estructura de la instrucción? Código operación, operador destino, operación fuente, operador fuente. Es decir, si tiene que hacer una suma, me va a sumar este más este y me lo va a guardar en este. Punto. Y el set de instrucciones que tiene es este. ¿Que os los tenéis que aprender de memoria? Por supuesto que no. Pero entenderlos, por supuesto que sí. Pues, por ejemplo, me permite el ADD R3. Hay que saberlo, No vale decir, bueno, cuando me toque ya entenderlo, sí. Pero que esto lo que me hace es, me suma R1 más R2 y el resultado me lo guarda en R3. Os quedáis con eso, punto. O sea, no pretendáis, cuando hagamos análisis, decir, bueno, sí, pues que si es una operación de multiplicación, bueno, mira, puede ser. Pues yo que sé, una operación de otra cosa que se os ocurra, no es. ¿Por qué? Pues porque el procesador que yo he comprado es este, punto. Y las instrucciones son estas: suma, resta, multiplicación, división, con diferentes opciones entre registros, con un dato inmediato, en coma flotante, en registros y dato inmediato. Instrucciones de comparación tenemos aquí. Si mayor que, si menor o igual que, si entre registros, y poniendo el resultado de la comparación en R3, de forma que R3 se pone a 1 si R6 es mayor que R5 y si no, se pone a 0. Eso tenéis que entenderlo. Todas las de comparación. Y luego tenemos un grupo que nos van a dar muchos problemas, que son las de transferencia de datos. Cuando daros cuenta que todos los destinos de todas estas instrucciones son registros, ninguna memoria. Con lo cual, si yo luego lo que quiero es guardar en memoria... ¿Comparación mayor que o comparación menor que sería el mismo? Comparación mayor que o menor que puedes hacer con uno solo. A ver, puedes hacer como te dé la puñetera gana, pero el que ha fabricado... Me gusta la pregunta porque así lo dejo claro una vez más. Puedes hacer como te dé la puñetera gana, pero el que ha fabricado este microprocesador, para bien o para mal, te da este set de instrucciones. ¿La usas o no la usas? No estamos intentando hacer un buen procesador. Estamos intentando hacer un procesador que sea, primero, relativamente sencillo para que nos permita entender todos los conceptos que vamos a trabajar durante el curso. ¿Me he explicado, no? Instrucciones de carga y de almacenamiento para traer a un registro o para llevar de un registro a memoria. Pues son estas. La load y store. Load store
load store para registros normales y load store para registros en coma flotante. Esta lo que me hace es cargar en R1 el contenido del contenido de R2, es decir, lo que yo tengo en R2, le sumo un 4 y eso es una dirección. Lo saco por el bus de direcciones y apunto en la memoria. El contenido está en la memoria, ¡pum!, a R1, punto. Hay que tener muy claro aquí, todavía igual no, más adelante sí. Todo eso que he dicho yo, que es fácil de entender, es fácil de entender. Es decir, no, es que, pues esto lo que me hace es coger el contenido de R2, sumarle un 4, apuntar a la memoria. Sí, pero hay que tener muy claro. Por eso hay que tener en cuenta el tema de sistemas digitales y ingeniería de computadores 1, que cuando yo estoy diciendo eso, estoy diciendo, cojo el contenido de R2, le sumo a R4 a través de la unidad lógica aritmética. El contenido de ese valor lo saco a memoria, es decir, lo tengo que volcar en el bus de direcciones. El bus de direcciones me apunta a memoria. Tengo que dar la orden de lectura para que el contenido de esa posición de memoria entre. Habilito el bus de datos y abro la entrada del registro R1, le doy la orden de write. O sea, eso que no lo digo, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque tenemos que ir a nivel de grano. Entonces hay que ir a eso. Entonces, bueno, pues esto también que lo tengáis en cuenta. Instrucciones de salto y instrucciones de salto condicionales. Tenéis que tenerlo, vuelvo a insistir, muy en cuenta. La implementación de la segmentación en nuestro procesador, estas fases. Fase de búsqueda, fase de decodificación, fase de ejecución, fase de memoria, acceso a la memoria de caché de datos y escritura. Esta es la fase de escritura de resultados en los registros. Eso lo vais a encontrar también aquí. Entonces, estos esquemas, joder, cuando se ven ahí en el libro muchas veces no se sabe para qué son. ¿Qué querrá decir esto? Y es interesante. Las fases las tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 fases al loro, que puede tener una instrucción, que no tiene por qué tener una instrucción. De forma que una instrucción de ALU, de unidad lógica aritmética, de sumar R2 más R3 y el resultado R1, tiene una fase de búsqueda, de codificación, una operación de ALU. Lo que no tiene es un acceso a la memoria, porque no va a memoria. Se queda todo dentro del microprocesador. No tiene una ocupación del bus de direcciones del bus de datos, no tiene. Con lo cual, esta fase que tienes aquí pues, no se usa, está ahí. No es que tenga 4 fases. No se usa, pero está ahí. Y luego tiene escribir el registro. Sin embargo, estas que tenemos aquí, las de carga desde memoria, tienen las mismas, pero además tenemos que leer de memoria. La de escritura tiene las mismas, escribir en memoria. Claro, yo cuando tengo que llevar de un registro a memoria, ¿tengo que escribir el destino en un registro? No se aprovecha este ciclo. Salto bifurcación, lo mismo. O sea, que lo veáis, que son las fases que puede llegar a tener. Esta es la estructura. Miradla bien, ya la explico en el vídeo y si tenéis alguna duda me la preguntáis. Esto es cómo se va ejecutando, las diferentes fases, sin problema, la tenéis aquí. Y aquí hay un problema gordo y es que, el tiempo de ejecución de una estructura segmentada no es el mismo tiempo de ejecución. Vamos a ver, si yo tengo un procesador no segmentado, con 5 etapas, y cada etapa dura 10 nanosegundos. Si yo cojo un procesador segmentado de 5, en 5 etapas, podría decir, yo voy a conseguir, como he dividido la instrucción en 5 etapas, pues bueno, parece que yo puedo conseguir aumentar la velocidad 5 veces, porque voy a conseguir que cada 10 nanosegundos se empiece a ejecutar una instrucción. Lo que pasa es que ahí nos pasa lo que pasa en el canal de Panamá, que hay un tiempo que se tarda en abrir y cerrar las puertas, hay un tiempo que se tarda en empezar a mover el barco, hay una estructura que genera un cierto retardo. Entonces, eso es lo que nos va a generar pues unos problemillas. Es decir, yo en una estructura, y es que además, esta no es una estructura equilibrada. 40, 50, 60, 50, 50. No es una equilibrada sería 50, 50, 50, 50. Sí, pero a eso habría que añadirlo siempre el tiempo que penaliza cada uno de estas fases que tenemos aquí de ejecución. Eso es también muy importante.
Entonces, bueno, pues aquí es lo que tenemos, ¿no? En una ejecución segmentada, cuando yo realmente hago una estructura, si yo cojo un procesador no segmentado, en el que la fase de búsqueda tarda 50, la de codificación 40, la de ejecución 60, la otra 50, y quiero hacer un segmentado, no puedo hacer un procesador que tenga 50, 40, 60, 50, no. Tengo que hacer, muy importante, el tiempo de una etapa de segmentación va a ser el tiempo de la etapa más lenta. Es decir, el tiempo de las esclusas del canal de Panamá va a ser el tiempo de la esclusa más larga. Y punto pelota. Y además tenemos que añadir el tiempo de penalización que tenemos ahí, el tiempo de bloqueo que tenemos ahí extra. De forma que realmente de una no segmentada a una segmentada se me quedaría en esto. Es decir, una instrucción no segmentada tardaría en hacerse 150 más 100, 250. Sin embargo, en una segmentada estaría hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 6, 300, más este tiempo añadido, que en este caso me está diciendo, si os dais cuenta, que es de 5 nanosegundos. En la no segmentada también habría los 5 nanosegundos. No, hay 5 nanosegundos porque tú no necesitas abrir y cerrar compuertas. Ahí está el tema. Tú ahí no necesitas... tú vas a hacer una cosa. Una instrucción llega al registro de instrucciones. Siguiente reloj a la decodificación. Si es no segmentado, ¿qué le ocurre durante ese tiempo a la entrada del registro de instrucciones? A mí qué mal me da, si no lo estoy usando. Sin embargo, en una segmentada me tengo que asegurar que ahí entra la siguiente instrucción, con lo cual tengo que cerrar las puertas, la unión entre el decodificador y el registro de instrucciones, y esos son tiempos. ¿De acuerdo? Entonces nos tenemos que quedar en eso, que es el tiempo más lento y además el tiempo de penalización que tenemos ahí. Iba a meterme con riesgos de segmentación, pero no. Simplemente quiero hacer dos problemas que tengo ahí, que tienen que ver con la estructura de la segmentación. Y los dos problemas han caído en estos exámenes, básicamente dos. Mira, en el 2012 cayó uno y estaba mal el enunciado. Lo tenéis ahí, está mal el enunciado, Aquí dice que si un procesador sin segmentación necesita 150 nanosegundos, bueno, vamos a hacer los que están bien y luego os digo dónde está ese fallo. El último, el de 2014. Me dice, un procesador sin segmentación necesita 1125 nanosegundos, cuidado, cuidado, en ejecutar 5 instrucciones. No es muy normal expresarlo así, ¿no? Cuidado, hay que leer bien. Con respecto a este procesador, calcular la aceleración que se obtiene en los dos siguientes casos. Primer caso, el procesador P1, dotado de una segmentación de 9 etapas. 9 etapas. Es decir, ya no es una instrucción así, sino que lo que vamos a tener es una instrucción repartida en 9 etapas. Consumiendo cada etapa el mismo tiempo. Perfecto. Es decir, lo único que voy a hacer es lo que antes tardaba, dividirlo por 9. Y cada etapa ocasiona una sobrecarga de 7 nanosegundos. No existiendo ningún tipo de detención, ya veremos qué es eso, en la segmentación. Con lo cual aquí lo que va a resultar es que yo para calcular esto, tengo que calcular el tiempo que tardo en ejecutar toda esa instrucción. Si 5 instrucciones son 1125, 1125 dividido por 5, si no recuerdo mal me sale a... No, 25. 25 nanosegundos. Es decir, en una instrucción no segmentada, cada una de las fases va a tener un total de 25 nanosegundos. 225, ¿no? 225, por supuesto. 225 nanosegundos. Si yo segmento estas instrucciones en 9 etapas, ¿cuánto dura cada una de estas etapas? 225 dividido por 9, y ahora sí son 25 nanosegundos. ¿De acuerdo? Entonces, esto van a ser 25. Sí, pero tenemos un tiempo de sobrecarga de 7. Es decir, esto no va a ser esto, sino que va a ser 25 más 7. 25 más 7, así sucesivamente. Con lo cual, en ejecutarse, aunque no me lo pida, en ejecutarse una instrucción, ¿cuánto va a tardar?
va a tardar 25 más 7, que son 32 nanosegundos, 32 multiplicado por 9, 2 por 9, 18, 1, 3 por 9, 27, 1, 28 nanosegundos. En ejecutarse una instrucción va a tardar 288 frente a 225. ¿Va a ser más lenta la ejecución de una instrucción? Sí, pero ¿cuántas instrucciones por segundo? O mejor dicho, ¿cada cuánto tiempo voy a estar yo ejecutando en una segmentación las instrucciones? Cada 32 milisegundos, aquí he puesto 20 y es 25. Es decir, en el segmentado yo voy a hacer 32 nanosegundos por instrucción, valor medio. Valor medio. Por lo tanto, ¿cuánto he conseguido aumentar el rendimiento? Si antes tardaba 225 y ahora tardo 32, pues el resultado de esta división. Y el resultado de esta división, si no he metido la pata al hacer los cálculos, es 7,03. 7,03. Es una ganancia de 7 veces. ¿De acuerdo? 703%. Vamos a pesar de que no hayamos dado la suficiente teoría para hacer el siguiente apartado del problema, lo vamos a hacer. Y me dice lo siguiente. Esa era la primera, y la otra es la P2, otro procesador, con una segmentación también de 9 etapas. Consumiendo, cada una de ellas, cuidado, 30, 25, 45, 45, 50, 50, 40, 40, 40, 40. Es decir, ya en la segmentación que yo consigo hacer, ya la primera es de 30, la siguiente 25, la siguiente 45, la siguiente 45, la siguiente, si no me equivoco, 50, y así sucesivamente hasta 9. ¿Ya? Eso. Y además, con una sobrecarga de 7 nanosegundos. O sea, lo que decíamos, aquí hay que meter 7 nanosegundos entre cada etapa. ¿De acuerdo? Me dice, un 42% de las instrucciones de esa segmentación son detenidas durante un ciclo, y un 9% durante 2 ciclos. Y un 12 durante 3 ciclos. Ya vamos a ver ahora lo que es la detención. Lo primero que tengo que determinar yo es, bueno, en realmente, a pesar de que las etapas sean así, ¿cuánto es el tiempo real que voy a tardar yo en ejecutar una instrucción? Va a ser el tiempo más largo de cualquiera de estos, que cuánto hemos dicho que era, de todos ellos, 50. Con lo cual esto me va a implicar que el tiempo va a ser de 50 más 7, son 57 nanosegundos. El tiempo de emisión medio de las instrucciones va a ser 57 nanosegundos. A ver, el tiempo de una instrucción, 57 por 9. Por una emisión. Ahora bien, la frecuencia, podríamos decir ahora, y la frecuencia, número de instrucciones por segundo sería 1 dividido por 57 por 10 elevado a menos 9. ¿De acuerdo? A mí ahora me está interesando trabajar la velocidad. Sí. Vale. Bueno, pues dicho esto, lo que me pregunta es eso. Bueno, dice, ¿cuánto es el tiempo que yo gano? ¿Cómo tengo yo que calcular el tiempo que yo gano? Lo que tengo que hacer, déjame echar un vistazo, que quiero hacerlo, puedo hacer de muchas maneras y algunas mal. Lo que yo tengo que decir es decir, bueno, ¿qué es la detención? Se me olvidó deciros. Lo veremos el próximo día o lo miréis en el vídeo. La detención es cuando yo tengo riesgos, que los hay riesgos, cuando yo tengo instrucciones que, por ejemplo, se solapan entre ellas, veremos los porqués el próximo día, yo una de las opciones que tengo es parar, hacerlo. Imaginaros que yo estoy haciendo una fase de búsqueda de una instrucción, un primer impulso. Segundo impulso, una de decodificación. Bueno, en vez de un ejemplo puede ser este listado de instrucciones. Lo que me hace es cargar en R7 200 R9. Esta me suma R1 más R2 y el resultado de R3. Y al loro esta me suma R4 más R3 y el resultado de R5. Si yo tengo un sistema segmentado, me voy a encontrar con que yo me traigo la primera instrucción 5 impulsos de reloj.
la siguiente instrucción va a tardar 5 impulsos de reloj. ¿Cuándo voy a tener yo el resultado de esta suma en R3? En este instante. Ya, pero es que esta instrucción, aquí ya, después de decodificada, necesita tener el valor de R3. Si coge aquí el valor que hay en este instante en R3, no va a coger el resultado de esta operación, sino va a coger el resultado que había antes de esa operación. Ahí tengo un problema. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para obtener este valor bien? Tengo que esperar. ¿A qué? A que esta instrucción lo escriba. Es decir, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo que tengo aquí abajo. Lo que yo tengo que hacer es... Lo que yo tengo que hacer es la instrucción I2, aquí escribe, cuando está escrito, empiezo con la I3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que detener. ¿Cuándo tengo que detener aquí? Tengo que detener 3 tiempos, 3 ciclos. Ese es el concepto de detención. A veces también ocurre una cosa, imaginaros, yo tengo que traer un código de operación con una instrucción, pero justo en ese instante en el que tengo que traer el código de operación, tengo una instrucción que quiere almacenar el contenido de un registro en la memoria. Entonces, claro, yo, lo que hemos dicho antes, si yo quiero traer un registro de instrucción, tengo que leer el contenido de la posición de memoria. Si yo quiero llevar un dato, tengo que ocupar el bus de datos y el bus de direcciones. Es decir, ¿quién ocupa el bus de direcciones? ¿Las direcciones que trae el código de operación al registro de instrucciones o la instrucción que manda el dato? ¡Ah! ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que detener una de las instrucciones. En ese caso, lo normal es que detenga yo la traída del código de operación, escribo el dato, detengo el sistema y cuando tengo escrito, entonces me traigo el siguiente. Entonces, en ese caso, con una detención de un ciclo sería suficiente. En este, pues me hace falta 3-4 ciclos. Entonces, eso es. Entonces, eso es lo que se conoce como las detenciones. Entonces, en nuestro caso, en este problema que teníamos aquí, voy a subir un poquitín más. Lo que me está diciendo es que el 42% de las instrucciones de la segmentación son detenidas durante un ciclo. El 42%. ¿Qué quiere decir eso? Eso va a querer decir que el 42% de las instrucciones detiene un ciclo. Es decir, yo lo que voy a tener es que el 42% de las instrucciones... A ver, en el sistema segmentado, ¿cuánto tiempo tarda en ejecutarse por término medio una instrucción? En este que hemos dicho aquí. 57. Si yo tengo una detención del 42% de que detiene un ciclo de reloj, el 42% de las veces, ¿cuánto tiempo va a tardar en ejecutarse una instrucción? El ciclo que le toca, más otro. 2 ciclos. Es decir, en el 42% de las veces, yo en lugar de un ciclo, voy a tener 2 ciclos. ¿De acuerdo? Sí. En el 9% tiene 2 ciclos de penalización. Con lo cual, en el 0,09, en lugar de tener un ciclo, ¿cuántos va a tener? 3. Y en el 12%, en lugar de tener un ciclo, ¿cuántos va a tener? 3 ciclos de penalización. 3 ciclos, entonces he hecho algo mal, ¿no? No, está bien, sí. Son 3 ciclos, o sea que va a tener en el 0,12, va a tener 3 y 1, 4 ciclos. ¿Y en el resto? Un ciclo. ¿Y el resto cuánto es? Pues 42. Y 12 y 9 son 2 y 2, 4 y 9, 13. Me llevo 1, 4 y 2, 6. O sea, en el resto, en el 37% de las veces, yo voy a tener nada, 0 ciclos de retención, con lo cual voy a tener en el 0,37% un ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo, si sumo esto, si hago las operaciones y me sumo 0,82, 0,27, si no me he equivocado, 0,48 y 0,37, si lo sumo me sale 1,94. Con lo cual, la media va a ser, la media de ciclos por instrucción va a ser 1,94.
Si el sistema fuese segmentado perfecto, sería un ciclo. Como no es perfecto, es 1,94. Con lo cual, ¿cuánto va a tardar de tiempo? El tiempo va a ser 1,94 por 57. Y 1,94 por 57 me sale 110,58 nanosegundos. ¿Qué aceleración he conseguido? ¿Cuánto tardaba este cuando no estaba segmentado? 1120. No, 200. Eso. 1125, 5. Una, 225. ¿Y ahora cuánto? 110,58. He conseguido una aceleración de 2,03. He duplicado la aceleración. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, el próximo día veremos este ejercicio. Este, de aquí, apa. Entrar en clase y verlo, punto, hacerlo. Y ya continuaremos con Tomasulo. Tenéis un esto de Tomasulo. Entonces, haberlo estudiado, ¿vale? ¿Y el tema 2 también? Por supuesto.